El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar el Evangelio diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, que en esta narración nos ubica en el lugar, la situación que se está viviendo. Dice: después de que Juan el Bautista fue arrestado. Hay un acontecimiento aquí. Juan Bautista lo ha anunciado ya, lo presentó a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije que no era ni siquiera digno de desatarle la correa de sus sandalias. Este es aquel que en el bautismo descendió el Espíritu Santo. Yo lo vi, yo doy testimonio. Bueno, todo esto había dicho Juan el Bautista de Jesús. Pero ahora Juan Bautista ha sido apresado. Dentro de poco será martirizado. Le cortarán la cabeza por decir la verdad. Mientras esto pasa, Jesús se separa de su pueblo, de Nazaret. Se va a vivir a tierra de paganos, Zabulón y Neftalí, dos ciudades de las que poco se podía esperar, o casi nada. No eran tomadas en cuenta. Galilea de los paganos, los que quedan fuera del pueblo elegido, fuera de Israel, fuera de la ciudad santa. Jesús se va ahí, a ese lugar. No se fue al pueblo escogido, a Jerusalén. Y ahí comienza el anuncio de la buena noticia. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. En torno a este anuncio va a girar toda su predicación. La pasión de Jesús por su reino,
porque todos conozcan su reino. Convertirse entonces significa cambiar la mirada, voltear. Primero para mirar el reino de Dios que está cerca. Escucharemos distintas parábolas con las que Jesús comparará el reino de los cielos. ¿Qué es? ¿A qué se parece? ¿Ustedes recuerdan alguna parábola? ¿A qué se parece el reino de Dios? A ver, díganme algún ejemplo de los que Jesús nos habla en el Evangelio. ¿A qué se parece el reino de Dios? En el Evangelio siempre dice Jesús, el reino de Dios se parece ¿a qué? Como dicen, 5 pesos al que sepa y un coscorrón al que no sepa. Bueno, como nadie supo, nadie ganó, entonces les voy a decir un ejemplo y luego ya siguen, Dice Jesús, por ejemplo, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza que cuando se siembra es el más pequeño, la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se convierte en un arbusto tan grande que los pájaros pueden anidar en él, a su sombra. Tan pequeño el reino de Dios que crece, se hace grande, mayor que todo. Otro ejemplo, el grano de trigo. No, ese no es parábola del reino de Dios, ¿no? El trigo no era. El tesoro escondido. Dice Jesús, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido que un hombre encuentra en un campo. ¿Qué hace? Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque ahí hay un tesoro más grande que todo lo que tiene. El reino de Dios se parece a eso, a un tesoro que cuando alguien lo encuentra, deja todo, se convierte, abandona todo. Otro ejemplo, el reino de Dios, ¿a qué se parece? A un comerciante en perlas finas, que cuando encuentra una de muy alto valor, vende todas las demás que tiene y compra aquella perla. O sea, busca lo más grande. Jesús nos enseña que lo más importante entonces es el reino de los cielos. Y así para nosotros también. Porque ¿quién de nosotros no quiere conseguir el reino de Dios? ¿Quién de nosotros no quiere estar con Dios al final de la vida todo? Desde ahora va a estar, sí, pero al final, ¿quién no quiere conseguir el reino de Dios? Todos queremos. Tan es así que rezamos por nuestros difuntos. ¿Por qué rezamos por ellos? Pues porque queremos que estén con Dios. El deseo de Jesús fue que todos estemos con Él. Por eso en su oración del Evangelio de San Juan que hace Jesús dice, Padre, quiero que donde yo esté, estén también estos conmigo, todos los que tú me has dado, que estén conmigo. Yo quiero que estén conmigo. No se me ha perdido ninguno de los que me diste, salvo el que tenía que perderse. Y antes de subir al cielo dice Jesús, me voy al Padre. Voy a prepararles un lugar, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y cuando nosotros oramos por nuestros difuntos, pedimos el descanso eterno, que Dios les tenga en su reino, en fin. Cuando alguien se muere, pues a todos salvamos nosotros, ¿no? Si alguien se muere y tú vas a acompañar a la familia, si le vas a decir alguna palabra es, no llores, no te preocupes, ya está con Dios. Ya lo salvamos nosotros, ¿verdad? Lo estamos salvando, deseamos que esté con Dios. Algunos otros, pues hay quienes los condenan, dicen, no, ese ya debe estar quemándose ahí en el infierno, ¿verdad?
que se queme ahí, que arda por todo el mal que hizo en este mundo. Pues unos lo condenarán, pero hay otros que lo van a salvar, diciendo: Señor, ten misericordia de él, perdónale y hazle partícipe de tu reino. Habrá quien esté rezando por él. El reino de Dios entonces será lo más importante, y es la pasión de Jesucristo, de que todos conozcan su reino. Hoy, en este inicio de su misión pública, la invitación de Jesús es esta: conviértanse. Traten de ver y oír. Ver a Jesús, oír a Jesús, para poder dar después testimonio de Él, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Todos los evangelios que encontramos en la Sagrada Escritura, lo que está escrito es lo que los apóstoles, los demás discípulos de Jesús, escribieron, lo que vieron y lo que oyeron de Jesús. No escribieron ninguna doctrina, sino un testimonio de lo que ellos vieron, de lo que ellos vivieron, de lo que oyeron. La conversión a la que nos invita hoy Jesús es esa: volteen para que vean, para que oigan. Cuando hay algo que nosotros queremos escuchar, le paramos la orejita así, ¿verdad? Quiero ver qué está diciendo el chisme, ¿verdad? Le paramos la orejita. Bueno, yo cuando estoy, como no oigo bien, cuando estoy confesando, de repente le hago con mi oído así, a ver si escucho, ¿verdad? No. Queremos escuchar algo. Pues vamos a escuchar a Dios. Vamos a oír. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Vamos a mirar más de ahora en adelante. ¿Qué está haciendo Dios por mí? ¿Qué me está regalando Dios a mí cada día? Vamos a reconocer más lo que Dios está haciendo, para que así también pues nos emocionemos en buscar y conseguir el reino de Dios. El reino de Dios, como nos dirá Jesús, es gozo, es paz en el Espíritu. Por este reino hay que luchar. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, mirando a Jesús, que después de que sus propios parientes lo habían ido a buscar y habían dicho: está loco,
Se está volviendo loco. Ahora va un grupo de escribas que vienen de Jerusalén, van hasta donde anda Jesús. Y pues aquí ya no se quedaron tan cortos como los discípulos. Ellos todavía decían, pues como que se está volviendo loco, como que no concuerda bien ya, no hila bien las ideas. Aquí los escribas, lo primero que dicen, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Los milagros que realiza Jesús vienen a ser para muchas personas que ven esto motivo de discusión, de convertirse en jueces de lo que Jesús hace, jueces que condenan. Cuando los escribas le dicen esto de Jesús, él dice, llamó a los escribas, los llamó, vengan. Y les dijo, ¿cómo puede estar Satanás expulsando a Satanás? ¿No? Si eso hace Satanás, está destruido. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, les dijo. Una familia dividida también se va a la ruina. Jesús toma estos ejemplos que son muy fácil de entender. ¿Quién dijo aquella frase famosa de divide y vencerás? Divide y vencerás, así es. En todos los grupos sociales, cuando dividen, vencen. El que divide, vence. Y para dividir se utilizan muchos razonamientos. Cuando Jesús llama a los escribas, les dice, ¿cómo puede ser eso? Si Satanás está dividido, es que ha llegado a su fin. Después de decirles todo esto, les dice, miren, a todos los hombres se les perdonarán todos sus pecados, todas sus blasfemias, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará nunca. Y bien sabemos a qué se refiere Jesús con esto. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El mismo Evangelio nos dice, esto lo decía Jesús porque ellos habían dicho que estaba poseído por un espíritu inmundo. Es decir, llamaron Satanás al Espíritu Santo. Decir está poseído por un espíritu inmundo. Jesús está lleno del Espíritu Santo. Sabemos que desde el bautismo fue ungido con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo está plenamente en él. Y por lo tanto, se negaron a recibir la salvación que Jesús traía para todos. El pecado contra el Espíritu Santo es la cerrazón a sí mismo, la no apertura a la salvación que Cristo nos trae. No querer salvarse, no dejarse salvar por Dios. ¿Sí? Se cierra uno y piensa que uno puede hacerlo solo. Es más que su fe en Dios, con eso basta. La cerrazón a la misericordia de Dios. ¿Y cómo podemos cerrarnos? Pensar que nosotros podemos hacerlo solos, que podemos ir ante Dios directamente y que no necesitamos de los hombres para nada. Esa es una forma de pensar de los escribas y fariseos. No necesitamos de este.
pensar que Dios no perdona a través del sacerdocio ministerial, confiar solamente, decir yo solo confío en Dios pero no en la iglesia, no en sus discípulos, es despreciar el medio de salvación que Dios nos ofrece. No habrá salvación si no nos dejamos salvar por Él. Y así quiere salvarnos Él. Para eso instituyó este sacramento de la misericordia, del perdón. Todos los pecados serán perdonados, menos el que no quiera salvarse, el que no quiera aceptar el perdón de Dios como Dios nos lo quiere dar. No como uno lo quiere, porque pues a veces podemos ir y ya siento que Dios me perdonó. Siento, o sea, no puede ser uno juez. Sí. De sí mismo no puede ser juez, como para decir ya Dios me perdonó. Como cuando el que hace su juramento, ¿verdad?, y va y quiere pedir permiso para tomar algún día. Un día decía uno, pues sí, yo fui a pedirle a Dios, le pedí que me permitiera, nomás un día iba a dejar a tomar porque tenía. Le digo, ¿y qué te dijo? Yo sentí que me dijo que sí. Hasta juez eres de ti mismo, ¿eh? Tú te absuelves, te perdona Dios porque tú le dices. Pues yo lo hice de todo corazón, ¿no? Sí, pero Dios no actúa así. Dios nos hace entender siempre a través de la voz de los demás, entender y comprender las cosas. Nosotros no somos jueces de nosotros mismos. Mira, nosotros nos perdonamos todas nuestras tonterías, nosotros, sin hacer nada, simplemente decir, pues ya estoy bien arrepentido, ya me perdono, ¿no? Cuando Jesús envió a sus apóstoles, les dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que ustedes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Y qué pecados no se van a perdonar? Aquellos de los que el hombre no quiere arrepentirse, no quiere dejarse salvar. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de abrir siempre nuestro corazón a su misericordia. Saber que nosotros no somos jueces, que el único juez es Jesús. Que nos conceda la gracia de confiar siempre en Él, en su misericordia, y saber que solo Él podrá salvarnos, con todos los medios que Él nos ofrece para nuestra salvación. Que nos conceda permanecer unidos siempre a Él en la fe y en la esperanza. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando en estos días la primera lectura de la carta a los Hebreos, que nos invita a contemplar a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en el que cada uno de nosotros, los bautizados, somos también partícipes de este sacerdocio de Jesucristo. Todos los bautizados. De tal manera que
los obispos, el Papa, la Iglesia en general, desde el Concilio Vaticano II, que terminó en el año 1965, señalaron con prontitud y exactitud que en la misión de la Iglesia los laicos han de ser los protagonistas, es decir, en la misión de Cristo, porque participan de la misión del sacerdocio de Jesucristo. Todos participamos. Y de la misión de la Iglesia, de este sacerdocio común, se deriva entonces también el ministerio ordenado. Son distintas las funciones entre el ministerio, el sacerdocio ordenado, y el sacerdocio del bautismo. La función es lo único que cambia, pero todos participamos del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cuál era el objetivo del sacerdocio de Jesucristo? Los sacerdotes de la antigua alianza ofrecían sacrificios por sus pecados, por sus propios pecados y por los del pueblo. Cuando Jesús se ofrece a sí mismo, dice, entró en el santuario, entré en el mundo, ya no habría más sacrificios, uno solo, el de Jesucristo. Ya no hay sacrificios de animales, de machos, cabríos. Jesucristo, nos dice la carta a los Hebreos hoy, que cuando entró en el mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste ofrendas ni sacrificios. Así que dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Comienza entonces por decir, no quisiste ofrendas, tampoco te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Y con esto Cristo deja abolidos todos los sacrificios antiguos. Ya no tienen ningún valor. Lo tuvieron, sí, en su momento, pero ya no tienen. Desde Cristo ya esos sacrificios ya no tienen valor. Y también nosotros entonces, por el bautismo, desde entonces que somos sacerdotes, los sacrificios tienen valor solamente cuando se unen al sacrificio de Jesucristo. Nuestros sacrificios tienen valor solo unidos al sacrificio de Jesucristo. Y en virtud de este sacerdocio tenemos nosotros, diríamos, la capacidad para ofrecer dones y sacrificios a Dios Padre, pero siempre unidos a Jesucristo, para que tengan el valor salvífico. Para realizar la misión de Jesucristo, entonces, se requiere también el sacrificio. No es fácil, por ejemplo, para un catequista estar cada 8 días impartiendo el catecismo. Tiene que hacer sacrificio. O sea, tiene que dejar muchas cosas para poder ir e impartir el catecismo. No gana nada, no cobra nada por darle catecismo a los niños, a tus hijos, ¿verdad? No cobra. Ofrece el sacrificio en el servicio a Dios. Entrega su vida, como Cristo entrega su vida. Los cristianos bautizados estamos llamados a ofrecer así nuestra vida en el servicio y en el amor. En el amor a Cristo, en el servicio a Cristo y a los hermanos. Es así como nuestra vida puede tener sentido. Y como nuestra ofrenda, nuestro sacrificio también tiene valor, solamente por amor a Cristo y por amor a los hermanos. Cuando escuchamos hoy en el Evangelio también que le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos
están fuera, quieren verte. Dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, los que cumplen. María es quien cumple la voluntad de Dios perfecta. Como discípula de Jesús permaneció siempre, con el papel de madre siempre, con el título que Jesús le dio desde la cruz. Hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Y María con eso tuvo, no quiso ser ni la embajadora, ni la madre del Dios, la reina, no, ni la corredentora, simplemente fue madre. Cumplió la voluntad de Dios, que era ser madre, y acompañó a su hijo en todos los lugares, en todos los momentos. Por eso hoy está aquí también. Es la que cumple la voluntad de Dios, la que ofrece ya su vida. A eso estamos llamados todos, queridos hermanos, a ofrecer nuestra vida también en el servicio. No estamos aquí solo para recibir, para que nos enseñen. Todos los bautizados no están en la iglesia para que les enseñen, sino para servir. No están para alimentarse solamente, sino para servir. Para eso estamos todos. Y nuestra misión es una participación de la misión de Cristo en la iglesia. No es la misión del hombre, no es la misión de una institución humana, es la misión de Cristo, que desea que cada uno de nosotros sea sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, todo, para que anunciemos todos el Evangelio. Pidámosle, queridos hermanos, que nos ayude a tomar conciencia de esta participación del sacerdocio de Cristo por nuestro bautismo, y que nos conceda la gracia también de ofrecer nuestra vida en el servicio y en el amor a nuestros hermanos. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la fiesta de la conversión de San Pablo es motivo de mucha reflexión para nuestra vida como cristianos católicos. Solamente ver el testimonio, lo que Dios hace en este hombre. Él dice algunas cosas de su vida, algunas cosas, cuenta algunas cosas de su biografía, como el que era perseguidor de los cristianos, que los llevaba presos, hombres y mujeres, todos los que creían en Cristo. Y pues cuántas atrocidades no estuvo haciendo como todo un soldado. Y sin embargo Dios pone su mirada en él, le sale al encuentro cuando está efectivamente realizando esta persecución de los cristianos. Mientras leía este pasaje del Evangelio, recordaba tantas cosas que Jesús dice en el Evangelio, pero en algunas de ellas dice: o eres frío o eres caliente.
Yo a los tibios los vomito, me dan asco. ¿Por qué dice que eres frío? El frío tiene más posibilidades, ¿sí?, que el tibio. El tibio no tiene casi posibilidades. El que es frío sí tiene. Otro de los pasajes del Evangelio dice Jesús: les aseguro, les dijo a los escribas y fariseos, que las prostitutas y los publicanos se les han adelantado en el reino de Dios. Porque ellas sí creyeron y se convirtieron con la predicación. Pablo creyó en este encuentro de Jesús. Los apóstoles estaban así también, titubeando todavía. Y Jesús les abre los ojos. No se les ha quitado toda su debilidad humana, ¿no? Sí, están siguiendo a Jesús, pero con muchas dudas. Y les abre Él los ojos y les dice: vayan por todo el mundo, expulsen a los demonios, abran los ojos a los ciegos. Les da tanto poder. Los discípulos estaban en el camino de la formación. Pablo estaba por otro lado completamente. Y entonces sí nos pone a pensar hoy este momento de la conversión de San Pablo. Porque en cuanto Dios pone su mirada en él, lo llama: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Pablo no conoce a Jesús. Soy Jesús al que tú persigues. ¿Cómo Pablo podía entender esto? Pablo perseguía a los hombres, a los que creían en Cristo. ¿Cómo entendió entonces Pablo que allí estaba Jesús? Jesús le dijo: soy yo al que tú persigues. Pero ¿a dónde? Yo persigo a muchos, me tomo a muchos a la cárcel. ¿Quién eres tú? Esas preguntas nos las hacemos nosotros, pero Pablo ni siquiera nos dice si se preguntó todo eso. Simplemente le dijo: ¿qué quieres que haga? Ya. ¿Eres tú, Jesús? ¿Qué quieres que haga? Vete a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora ni Jesús le dice siquiera qué tienes que hacer. Dios va a utilizar otro instrumento para decirle qué tiene que hacer: Ananías. Y Ananías le abre los ojos y le dice que vaya a contar lo que ha visto y oído. Lo que siempre nos dice Jesús es eso: cuéntenle lo que han visto y oído. Cuéntale a los demás lo que has visto y oído. Y ese es el mandato para Pablo, de ser de ahora en adelante un misionero, porque va a ir a tierras de misión. Vete a los gentiles a predicarles. Y ahí veremos todo este recorrido que hace San Pablo. Conoceremos por sus cartas a dónde va, qué hace, cuál es su misión. Por eso les decía que tienen más posibilidad de salvación los fríos que los mediocres. Porque ya de los mediocres, dijo Jesús, esos los vomito, me dan asco. Y cada uno de nosotros lucha por no ser o vivir en la mediocridad. Hay quienes no quieren luchar definitivamente, ya se conforman así diciendo: pues yo ni soy bueno ni soy malo, y así. Hago cosas buenas, sí, no me importan las malas que haga, pero la mediocridad, el conformismo, pensar que ya somos así y que ya nada va a cambiar, ¿para qué esforzarnos? La conversión de San Pablo que celebramos hoy entonces nos llena de fe y de esperanza, de saber que
aún en medio de tantas debilidades nuestras, Dios ha puesto su mirada en nosotros también y nos está enviando para proclamar su palabra. Aunque a veces nos resistamos, como el profeta Jeremías, Isaías, cuando Dios lo envía a predicar, dice: Señor, yo soy un muchacho, como en el canto que hacíamos hoy al empezar. ¿Sí? Yo no puedo hablar, soy tartamudo. Tú irás a donde yo te mande, a donde yo te envíe. Y quizás también nosotros le digamos: Señor, pues yo no tengo ni qué hacer, no sé ni qué hacer. A mí todo se me olvida, es más, voy a misa y ni siquiera se me queda algo. ¿Qué voy a decirle a los demás? ¿Cómo voy a anunciar tu palabra? No puedo. Tú irás de parte mía. Cuando Dios se fije en ti y te esté enviando, y conste que lo va a hacer siempre a través de alguna persona, de algún instrumento. Así como a Pablo le dijo: vete a Damasco y allá te van a decir lo que tú tienes que hacer. Hoy también Dios así sigue actuando. Te van a decir lo que tú tienes que hacer. Escúchale. No te conformes con decir: pues yo ya con que viva como buen cristiano y vaya a la misa, me confiese, comulgue, haga algunas obras de misericordia, pues ya con eso. No te conformes con eso. Cuando Dios te pida algo, no le niegues. No te niegues a esa invitación que Jesús está haciendo. Pablo, a pesar de todo su pasado que tenía, que era muy difícil que le aceptaran, decidió hacerlo, ir a contar lo que vio y oyó. Y hoy escuchamos en la primera lectura, ¿qué vio Pablo? Vi una luz, me cegó, me tiró de donde estaba. Escuché una voz: Pablo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo nos comienza a contar qué vio y qué oyó. Que el Señor nos conceda a todos, queridos hermanos, la gracia de aceptar su palabra para contarla también a los demás. Contarla, qué ha hecho Dios en nuestra vida. Y cada día hay algo nuevo que hace Dios. Nos preguntamos cada día: ¿y cómo fue posible que hice esto? Yo no sé cómo pasé este día. No sé qué hice, que Dios me ha bendecido tanto. En fin, todos podremos decir que hemos hecho. A veces son cosas tan pequeñas e insignificantes, si quieren, pero Dios así se manifiesta. Que el Señor pues nos conceda esta gracia de dar la respuesta al llamado que Dios nos haga para anunciar su palabra. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en un candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo está oculto es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablando y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará,
pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, al celebrar esta fiesta de los santos apóstoles Timoteo y Tito, que son dos discípulos de Jesús, de Pablo, o sea, dos seguidores de Pablo, que se convirtieron al cristianismo, que el mismo Pablo bautiza, sobre todo a Timoteo, y les llama incluso hijos queridos. Los quiere tanto que se preocupa por ellos, les escribe, incluso cuando está en la cárcel, Pablo les escribe para que ellos no se desanimen en el seguimiento de Jesús ante las distintas situaciones críticas, que no se desanimen. Pablo está en la cárcel, padece, está sufriendo en la cárcel ahora por Cristo, por causa de Cristo. Miren cómo es la vida. Primero Pablo metiendo en la cárcel a los que creen en Cristo, y ahora Pablo en la cárcel por creer en Cristo. Dice Jesús que con la misma medida que midas, serás medido. Hoy nos dice eso en el Evangelio. Y cuando miramos Pablo en la cárcel, si él estaba metiendo a tantos en la cárcel, a tantos cristianos perseguidos, y nosotros decimos, pero se convirtió a Dios, sí. Y la conversión a Dios no implica que no tenga que pasar sufrimientos. Y ahora padecer esos sufrimientos con una actitud de humildad. Sí, porque el que encuentra a Dios aprende a vivir los acontecimientos con una actitud de humildad. Porque así nos enseña Jesús, que Él mismo se humilló incluso hasta la muerte de cruz. Él es entonces el Maestro Jesús. El servicio a los demás nos llevará siempre a la humillación. ¿Sí? El servicio de Jesús, por servir, se humilló, se anonadó a sí mismo, no se aferró a sus prerrogativas divinas, se rebajó, incluso hasta someterse a la muerte, se rebajó. Pablo, siendo un convertido a Jesús, un entregado ya al servicio, habiendo evangelizado a tantas comunidades de los gentiles, de los que no creían, habiendo también llamado a tantos discípulos para que continuaran con la obra de Jesús, ahora encarcelado, ahora padeciendo. Y él sabe ahora que es por Cristo. Y por eso invita a Timoteo, hoy en la primera lectura que escuchamos, lo invita a que reavive el don que ha recibido, el don de Dios que ha recibido. Que si le toca ver que los demás están en la cárcel, que no tenga miedo. Que si le toca ver que los demás están sufriendo, que no tenga miedo. Que reavive la gracia de Dios que ha recibido. Eso para nosotros, queridos hermanos, significa que también hemos de estar reavivando la gracia que hemos recibido, la gracia de Dios. De lo contrario, cuando venga el momento de la prueba, vamos a entrar en la duda, en el sufrimiento, en la zozobra, en la desesperación, en la frustración de la propia vida. Por eso nuestra fe tiene que renovarse, la fe que Dios nos ha regalado tiene que estar renovándose constantemente.
para tener la fuerza necesaria el día de la prueba. La fe nos lleva a reconocer a Dios y vivir con humildad ante los demás. No olvidemos pues esta sentencia que nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Por eso les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para medir a los demás, esa misma medida se utilizará para medirlos a ustedes. Ante esa sentencia de Jesús, ¿cómo podemos considerarnos nosotros ahora? ¿Cómo medimos a los demás? A veces medimos a los demás de corruptos, como si nosotros no lo fuéramos. Tantas veces hemos sido corruptos, porque no tenemos bien en regla todo, o por querer obtener algún beneficio, recibimos un cierto bien, ¿no? O damos, como decimos, una mordida. Va uno a verificar su carro y si no pasa, pues dicen, con 100 pesos pasa, por decir 100 pesos, ¿verdad? Y uno, con tal de que pase, pues ahí está en la corrupción. Se corrompe uno incluso en el pensamiento. Escucha algo y lo repite como si eso fuera. Cosas que ni nos constan a veces y las juzgamos como si fueran ciertas. Generalizamos incluso y juzgamos a todos. Los católicos son esto y esto, los juzgamos. Los que van a la misa son esto y esto, y los juzgamos a todos los que van. Ya no hablemos de la cuestión social, económica, política. ¿Cómo juzgamos a los demás? Y miren, hoy Jesús nos da el ejemplo de San Pablo. Con la misma medida con que tú midas a los demás serás medido. Y eso que San Pablo se convirtió y era muy buen cristiano, muy buen apóstol, santo además, porque ahora es San Pablo también. Nosotros, ¿a dónde llegamos? La medida con la que seremos medidos, si no tenemos la gracia de Dios, no seremos capaces de soportarlo. No. Vamos a renegar incluso contra Dios. Si en la pequeña prueba que a veces llevamos en la vida estamos renegando contra Dios, dudando y dicen, si es que sí lo acepto, Señor, pero siempre va a surgir ahí el pero. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude hoy a renovar este don que hemos recibido de la fe y que aprendamos cada día a tratar a los demás como lo hace Jesús. ¿Cómo trató Jesús a todos? A los pecadores, a los políticos. ¿Cómo los trató Jesús? A los escribas y fariseos. ¿Cómo los trató? Aun cuando les dijo de frente a cada uno de ellos lo que tenían que corregir, sin embargo siempre tuvo una mirada de compasión, de misericordia, esperando siempre la conversión. Esperemos la conversión también. Pidamos a Dios por aquellos a quienes nosotros juzgamos que no están en el camino correcto. Oremos a Dios por ellos, para que seamos así hijos de nuestro Padre Celestial. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo,
La semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, echando una mirada en la historia, podemos preguntarnos cómo es que el reino de Dios hoy sea y siga siendo el motivo de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra predicación. Cómo en la historia se ha manifestado. Primero pensemos cómo los primeros cristianos vivieron su fe en Dios. Podríamos pensar que pues como ángeles, porque pues ellos conocieron el anuncio de boca de los primeros discípulos de Jesús, algunos del mismo Jesús. Decimos, pues es que ellos sí creyeron, pero la verdad es que tuvieron que padecer tanto, así como hoy tenemos que padecer también, y quizás a veces ellos un poco más también, aunque no todos, pero muchos tuvieron que padecer hasta la muerte, incluso el martirio. Sin embargo, el reino de Dios no dejó de anunciarse, siguió extendiéndose en todo el mundo. Y las expresiones de la fe en el mundo, aún todavía en algunos lugares se conservan estas expresiones de la fe, en las grandes construcciones, en los edificios. Es increíble ver cómo lo que más dura en los pueblos en cuestión arquitectónica son los edificios religiosos, en todos lados. Es lo que más perdura, es lo más grande, lo más admirado. Cuando en una ciudad, en un pueblo, quieren promocionar, por ejemplo, el turismo, la imagen de la iglesia del pueblo no falla, ahí está. Y es solo turismo, no son creyentes, no son católicos, pero promocionan el turismo y ponen el templo hermoso de tal lugar, de donde sea, del pueblo que sea. Una expresión de religiosidad y de fe también. Grandes catedrales, grandísimas, que ¿cómo lo hacían? No tenían toda la ciencia y la tecnología que hoy tenemos, la maquinaria, el progreso, la ciencia, no tenían lo que nosotros hoy tenemos. ¿Cómo es que se construyeron tantos edificios y permanecen? En aquel tiempo entonces, en esos tiempos pasados, no era fácil vivir la fe. Porque hoy podemos decir, es que antes sí había hombres y mujeres de fe, antes sí creían, antes sí se entregaban a Dios, antes sí dejaban todo y hacían esto. No es que antes sí hubiera, no. Es que cada día la fe se va viviendo, el reino de Dios va creciendo.
Por eso hoy Jesús lo compara como la semilla que se siembra y sin saber cómo la semilla germina, crece y produce su fruto. Sin saber cómo va creciendo, Pues nadie sabe cómo crece. Y el apóstol San Pablo va a decir que, miren, lo importante en la siembra de la semilla no es ni el que siembra ni el que riega. ¿Qué es lo importante en la semilla entonces que se siembra? San Pablo dice que a unos les toca sembrar y no cosechan, a otros les toca regar y tampoco cosechan. Lo importante entonces será la cosecha o el que cosecha. Lo importante es el que hace crecer, germinar y crecer y fructificar la semilla. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que hace crecer en nuestra vida la fe y el amor a Dios? Nuestro esfuerzo humano, nuestras buenas obras, nuestra dedicación a Dios. ¿Qué es lo que hace crecer? Dios. Es Dios el que hace crecer en nosotros la fe. Es Dios el que nos hace perseverar en la fe. No es nuestro esfuerzo. Es cierto que Dios ha querido hacernos partícipes de su obra de salvación, sí, que nosotros tenemos que esforzarnos por lo menos en nosotros mismos y ayudar también en los demás, pero que nosotros ayudemos en nosotros, que nos esforcemos, sí. Pero no es eso lo más importante, pero sí es necesario para producir los frutos, para que el reino de Dios crezca en nosotros. ¿Cómo podemos entender, las buenas expresiones que nosotros tenemos cuando alguien muere? ¿Qué expresiones tenemos de la persona cuando muere? Pues que era muy bueno, que tenía muchas virtudes, cualidades. En vida difícilmente se las encontramos, ¿verdad? Pero cuando muere, rápido, yo no sé de dónde le salgan, pero ahí están, ahí las expresa todo mundo. Miren, es como el agricultor que siembra en el campo, en la milpa. Cuando va a visitar la milpa, los que saben, de repente van y dicen: híjole, mi maíz como que está un poco malito, no lo veo muy bueno, ¿sí? Híjole, falta agua, quién sabe si se logre. Y empiezan a ver una mazorca, hijo, va a estar, pero se ve que es mazorca pequeña. Y luego van y se cortan los elotes y dicen: no está lleno, le falta. Todo le van buscando, todos los defectos o carencias que tiene la mazorca, La milpa está muy rala, hijo, está como que uno sí y otro no. Y cuando cosecha y se mete adentro de la milpa y saca toda la cosecha de repente y ve las mazorcas grandes y dice: qué bonita estuvo mi cosecha, mira, yo pensé que no tenía. Claro, hay que meterse, hay que recoger todo para ver la cosecha. Pues cuando alguien muere le surgen tantas virtudes y cualidades, y uno dice: ¿de dónde le saca uno tantas cosas buenas? ¿Dónde las tiene? Y es que el reino de Dios va creciendo en la vida del hombre sin saber cómo. Germina y crece y produce su fruto. Y aún a veces nosotros hasta nos quedamos cortos en el estar expresando que alguna persona era buena. Nos quedamos cortos porque nuestros juicios no son tan correctos. Dios, que juzga de diferente manera, no como nosotros. Nosotros pensamos: a ver, el juicio de Dios es: aquí esto está mal, esto no está mal, esto sí, esto está mal, aquí bien recto. El juicio de Dios así es, pensamos, ¿sí? Y por eso incluso a veces hasta decimos: pues que Dios le perdone, porque yo no puedo
decir que fue muy bueno, pero que Dios lo perdone. O sea, estamos juzgando que está muy difícil el perdón para él, que así como se portó en la vida, pues no es tan fácil que tenga la salvación. Nuestra forma de juzgar es también decir, hay un Dios que va a juzgar y todo se lo dejo a Dios. Yo ya no me preocupo, todo se lo dejo a Dios, pensando que por lo que ha hecho alguna persona, pues que Dios lo castigue y le dé lo que le merece. O a veces decimos que Dios le dé lo que le merece y pensamos que lo que merece es un buen castigo. No creo que tanto bien. No, si te hizo tanto mal y le dices, pues que ya Dios lo juzgue, a ver, yo ya se lo dejo a Dios allá. Pensamos en eso, en que pues Dios le castigue por lo tanto mal que ha hecho. ¿Cómo crece el reino de Dios en la vida del otro? ¿Cuándo va a producir el fruto? Hoy, queridos hermanos, oremos para que el reino de Dios crezca en cada uno de nosotros siempre, que colaboremos para que produzca fruto. Nos tocará a lo mejor crezca, que ni nos preocupe, ya eres muy bueno, ya eres muy santo. Dice, no, es que yo siento que no avanzo nada en mi vida espiritual. Dice, yo siento que sigo siendo igual pecador, igual que no se arrepiente, que no se convierte a Dios. Yo siento, no es lo que tú sientes. Es aprender a vivir en la fe sabiendo que Dios realiza su obra. Tú, como dice Jesús, solo esfuérzate por entrar al reino de Dios. Vive tu fe, expresa tu fe en las obras, como nuestros antepasados lo hicieron también. Tenemos testimonios hasta en obras materiales, testimonios de fe. Ya no digamos el testimonio de la fe de nuestros antepasados. Hoy cada día hay menos martirios, casi no hay mártires hoy. ¿No? Pidámosle que nos fortalezca nuestra fe y que su reino crezca en nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Marcos. Jesús va en la barca en el mar, van sus discípulos con él, además van otras barcas también. Y el evangelista San Marcos nos pone la figura de Jesús durmiendo en la barca. Ya estaría muy cansado de la predicación. Y cualquiera se pregunta, ¿acaso Dios se cansa? ¿Que no es todopoderoso? ¿O Jesús no es Dios y por eso se cansa?
Todas estas preguntas y muchas otras más pueden surgir. Cuando no se conoce a Dios, se empieza a especular, ¿sí? Porque pensamos que Jesús no es Dios porque, pues, como que se cansa y se duerme, y sobre todo que está dormido cuando viene la tempestad. O pensamos también, a Dios no le interesan nuestras vidas. Ve el peligro y no hace nada. Hoy podríamos preguntarnos también, ¿qué hace Dios cuando mi padre, mi hermano, un amigo están enfermos y se ponen graves? ¿Qué hace Dios que no me escucha, que le estoy diciendo que están enfermos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? Pareciera ser que duerme, que está cansado. O simplemente decir, Dios no existe. Todas estas preguntas se las hacen los que no creen en Dios, aunque aparentemente dicen que tienen fe, pero no creen. Van a misa algunas veces en su vida. Por ahí lo invocan de vez en cuando. Pero padecen más por el miedo que tienen. Así como estos apóstoles empezaron a gritar de miedo y a gritarle a Jesús y a decirle, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importan nuestras vidas? ¿No te importa la situación que estamos viviendo? Son los gritos de cualquier ser humano a Dios a veces. Pero cuando le habla a Dios no hay problema. Cuando empiezan a reclamarle a los demás, es ahí donde está el problema. Porque le reclaman y le dicen, ¿dónde está Dios? A ver, tú dices, si tú crees en Dios, ¿dónde está Dios? Porque mira mi situación. Yo no creo, porque si Dios existiera, no habría estas cosas en el mundo. No pasaría esto en mi familia, no pasaría esto en mi comunidad. Yo no creo en Dios. ¿Dónde está? Es ahí donde ya el reclamo ya no es correcto. Que se lo hagamos a Dios, sí, pero que se lo hagamos a Dios, ¿verdad? Que vayamos a Él y hablemos con Él, porque de eso se trata. Hay que reclamarle al que nosotros creemos que tiene la culpa de lo que nos pasa, pero hay que ir a reclamarle a Él, no a los demás. ¿Qué le reclamas tú a los demás? Reclámale a Dios y vete con Él y pásate ahí todo el tiempo hasta que le ganes el pleito, pero pásate ahí con Él, no con los demás. La mayoría de los que reclaman de Dios, pues se lo reclaman a otros, ¿sí? Y les dicen, pues ¿para qué rezas tanto si Dios ni siquiera nos hace caso? Tú dices que crees en Dios, ni existe tu Dios. ¿Por qué? Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos hace ver realmente qué hace la fe. En la primera lectura hemos escuchado incluso que nos dice qué es la fe. La carta a los Hebreos, ¿qué cosa es la fe? ¿Ustedes saben qué es la fe? No me van a decir, la fe es creer, no. ¿Qué es? ¿Creer qué? ¿En qué crees? Pues creer en Dios, no. Esas son expresiones que podemos decir, pero la fe es otra cosa. Y la carta a los Hebreos nos lo explica hoy. Y es algo que todos deberíamos tener en nuestra mente. Eso. ¿Qué es la fe? Como si estuviéramos haciendo una definición. La carta a los Hebreos nos estuviera dando una definición que nos dice, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. Poseer, tener desde ahora lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios nos ayude en los momentos difíciles, ¿sí? Que Dios solucione incluso hasta nuestros problemas que tenemos. Esperamos que Dios acabe con todo el mal en el mundo.
Y la carta a los Hebreos nos dice que la fe es la forma de poseer desde ahora lo que se espera. ¿Tú qué esperas de Dios? ¿Y realmente crees que puedes poseerlo desde ahora? Lo que tú esperas. Abraham, entre los ejemplos que nos da, los testimonios que nos da la carta a los Hebreos, dice: Abraham creyó en Dios cuando lo puso a prueba y le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham iba a hacer lo que Dios quería, aunque a él no le gustara. Bueno, ¿a quién le va a gustar? Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Y la promesa que Dios le hizo? Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo: mira, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas de las playas marinas. Y Abraham ni tenía hijos. Hasta el último, ya en su vejez, le dio un hijo, Isaac. Y ahora le dice: ofrécemelo en sacrificio. ¿Y la promesa entonces qué? Dios nos regala una familia, un padre, una madre, unos hermanos. Y cuando estos se enferman o mueren, le reclamamos a Dios, como diciendo: entonces, ¿para qué me lo diste? ¿Para qué me diste a este hijo? ¿Para qué me diste a este hermano? ¿Para qué si te lo ibas a llevar? ¿Para qué me diste a este padre si te lo ibas a llevar? Si es tan bueno, si este hijo ha sido tan bueno, este padre ha sido tan bueno, ¿por qué te lo llevas? Se pone la prueba entonces. Y Abraham creyó y no le negó a su propio hijo, no se lo negó a Dios. Y Abraham creyó y dijo: Dios es capaz de resucitar a muertos. Yo lo puedo sacrificar, pero Dios lo puede resucitar. Y creyó en él. Iba a hacerlo, y así hizo lo que Dios le pedía. Dios proveerá siempre. Nos puede llevar hasta el extremo. En un lenguaje que nosotros utilizamos de manera ordinaria es: Dios aprieta, pero no ahorca. O sea que nos lleva casi hasta el extremo, pero jamás nos abandona. Así escuchamos hoy en el Evangelio. Los discípulos le gritan a Jesús y Él les reclama después. Dice: ¿por qué tenían miedo? Entonces, los gritos a Jesús no es porque los protegiera, no es porque sabían que era un hombre que hacía milagros y pues haz un milagro, mira, tú eres fuerte, tú tienes todo el poder. No le gritaban por eso, sino porque tenían miedo. Cuando alguien se enferma, ¿por qué estamos nosotros gritándole a veces a Dios? Tenemos miedo. Miedo a que se muera este hermano nuestro. Tenemos miedo a que este se enferme más. Y de miedo le gritamos a veces, no por fe. Y hay muchos que van van a la iglesia cuando están pasando situaciones difíciles porque tienen miedo más que por fe. No van porque tengan mucha fe en Dios, sino tienen miedo de lo que va a pasar. Y por eso van incluso a la iglesia o en sus casas rezan, pero porque tienen miedo. Porque la fe nos lleva siempre a tener toda la confianza en Dios. Y Dios nos va a dar ya desde ahora. La fe nos hace poseer, tener ya desde ahora lo que esperamos. Lo más grande que podemos esperar. Y la fe, como dice la carta a los Hebreos, la otra parte, es también conocer las realidades que no se ven. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es Jesucristo quien nos lo ha revelado. Y esta es una realidad. En la Eucaristía está realmente presente. Y nosotros creemos en esta realidad que no se ve. Creemos que Dios está en todas partes. Es una realidad. Y solamente por la fe podremos conocerle. Solo por la fe sabremos que ahí está. Y solo por la fe sabremos que Dios está ahí en ese momento tan difícil en nuestra vida, en esa circunstancia tan difícil, cuando estamos desesperados y angustiados por lo que está pasando.
por la fe sabremos que está Dios y no tendremos que preocuparnos. Imagínense cuando hay un enfermo, sobre todo el ejemplo que seguimos, que hay un enfermo tan grave. ¿Qué podríamos hacer nosotros con lo que digamos, con lo que tengamos? Lo llevamos a los mejores médicos y si lo que Dios quiere es llamarlo ya a su presencia, ¿de qué nos serviría tener tanto dinero si ya Dios lo va a llamar? Si ya ha terminado su peregrinar en el mundo. Aunque tengas mucho dinero y veas los mejores médicos, eso ya no funciona. Y si ponemos nuestra esperanza en ello, vamos a terminar frustrados y reclamándole a Dios. Entonces nuestra fe nos lleva a tener la paz, la tranquilidad, no miedo. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios por fe realmente, no por miedo, no por interés. Quiero que me ayude y quiero que lo haga así. No. ¿Por qué tenían miedo? Les dijo Jesús. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y Jesús les da otro signo, otra señal ahí. Mandó al viento que se calmara y pronto. Aunque la tempestad hubiera seguido, no les hubiera pasado nada porque ahí estaba Jesús. Pero como no creen, gritan, tienen miedo. Y ante circunstancias difíciles de nuestra vida, hermanos, si nosotros no tenemos fe, también vamos a gritar. Puede ser un aparente dolor, tristeza, pero no, es miedo. Yo he tenido varias experiencias de mirar tanto a familiares que ven a su hijo o a su esposo, a su esposa enfermos, no quieren que muera y de repente les toca verles morir y lo primero que hacen es gritar, llorar desesperadamente. Ya tenían el miedo desde antes de que se fuera a morir, ya tenían el miedo. Pero así como hay esto, también ha habido otros que en su enfermedad sabían que podía aún curarse, pero también sabían que podía aún morir. Y han tenido tanta paz, sin gritos. No surge más que el puro sentimiento humano de decir, así lo ha querido Dios. Yo no lo había querido así, pero Dios así lo ha querido. No hay gritos de miedo, de terror. Pidámosle a Dios que nos conceda la fe que necesitamos para no estar cuestionando a los demás por lo que nosotros creemos que Dios no hace o que no le interesa. Ustedes, hermanos, cuando tengan que reclamarle a Dios algo que no lo hace, vayan y reclámenle, pero a Él. No le reclamen a los demás que creen en Dios. Ustedes reclámenle a Dios. Pásense ahí todo el tiempo. Discutan con Dios. A ver quién gana la discusión entre tú y Él, pero hazlo. A los demás sí les vas a ganar la discusión, pero eso no tiene ningún valor ni sentido. Pero con Dios sí. Ve y habla con Él todo lo que quieras. Reclámale que te dejó solo. Reclámale que no te ayudó, pero ve y díselo a Él, no a los demás. Quizás puedas encontrar esta respuesta de Jesús. ¿Por qué tienes tanto miedo? No tienes fe. Él puede resucitar muertos, sí. Y Dios nos ha dado muchas pruebas de lo que nosotros quizás ni cuenta o ni hemos valorado en nuestra vida. Muchas pruebas de su presencia y de su ayuda. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, que así sea.